Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre algunas de las proyecciones incluidas en el proyecto de ley de presupuesto y que deben de tener en cuenta los empresarios. También algunos de los cambios tributarios que se proponen allí en el análisis del economista Ramiro Correa, que es economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo, CED. ¿Qué mecanismos se pueden potenciar para atraer más y mejores inversiones a nuestro país? Una de las preguntas que nos responde Jaime Miller, que es socio director de Capital Oriental. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de acá, una nueva entrega esta semana del programa que hace foco en temas que de alguna forma conforman el ecosistema empresarial de nuestro país. Lo anunciamos al comienzo del programa y también vienen sucesivas conversaciones que tenemos aquí el adelanto de un año particular, entre ellos porque se presentó ya la ley de presupuesto. Allí se incluye muchísima información relevante y proyectos y demás que, si bien entró al Parlamento a discusión, hay algunas cosas, algunos aspectos y datos interesantes para tener en cuenta. Y qué mejor que analizarlo con el economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo, CED, el economista Ramiro Correa. Bienvenido. ¿Todo bien? Primera vez en el programa. Primera vez en el programa. Bueno, pero gracias ahora por la muchas. invitación. Exactamente, esperemos que muchas. Ramiro, bueno, además fue asesor en el Ministerio de Economía durante la gestión de Azucena Arbeleche en el periodo anterior de gobierno y justamente estuvo a cargo de lo que fue también la conformación de ese presupuesto anterior. Entonces, también se te hace un poco más fácil la lectura. Sí, exactamente. Es como volver a, como digo yo, mi vida pasada en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y uno entiende quizás el mecanismo, por dónde mirarlo y todo lo demás, porque es información muy relevante la que tenemos ahí. Realmente es, digamos, de las leyes más importantes que tiene cada gobierno y que hace lo que vos decías, sobre todo al emprendedor, al empresario, al consumidor. Tiene mucha información muy relevante que vamos a ir viendo, obviamente. Bien, estamos viendo en pantalla en estos momentos lo que es el proyecto, ¿no? Allí tiene muchísimas páginas, es difícil, complejo de entender porque hace muchas referencias a lo que son artículos, Exacto, incisos y demás, pero al hacer foco en aquellos aspectos que tiene que tener en cuenta el empresario y que capaz que no van a depender de una aprobación de ley o determinado artículo. ¿Allí con qué nos encontramos? Bueno, ahí el proyecto de ley tiene varios tomos. Yo creo que hay dos que son fundamentales. El primero es el de la exposición de motivos, que es donde realmente el gobierno plantea su fundamento económico y financiero para ese presupuesto. Entonces ahí, si yo fuera empresario, lo que miraría es, bueno, ¿cuál es el panorama económico que espera el gobierno para los próximos 5 años? Porque ahí están las proyecciones de cuánto va a crecer la economía, según el ministerio, obviamente, cuánto espera que va a ser la inflación, cuánto espera que va a ser el dólar, cuánto cree que va a crecer las exportaciones, las importaciones. Entonces, más allá de que obviamente cada empresario lo tiene muy aceitado ese número según su sector y qué información tiene, tener el panorama de lo que espera el gobierno sobre cómo va a funcionar la economía me parece un dato fundamental, que eso está ahí como al comienzo, uno lo puede encontrar enseguida, y después la otra parte que para mí resulta muy importante es ver cuál es la proyección fiscal que espera el gobierno de sí mismo. Y más allá que esto suene lejano, etéreo, al final del día es el gasto público y los impuestos, nada más ni nada menos que eso. Entonces, viendo un poquito qué proyección espera el gobierno de déficit fiscal, si cree que va a subir, si cree que va a bajar la deuda, uno como empresario se puede empezar a componer y decir, bueno, ¿qué espero para estos próximos 5 años? Una economía más acelerada, más lenta, un déficit que va a crecer, se va a mantener, deuda, inflación. Entonces yo creo que esa información es súper valiosa. Y luego después entrar en el articulado, artículo por artículo, que como vos decís, es de una lectura difícil si uno no es abogado, porque son artículos que refieren a artículos de años anteriores, lo que fuera, pero también está ordenado y quizás ahí uno puede buscar por sectores o por tema puntual, que obviamente entiendo que los empresarios de cada sector que se pueden sentir afectados
van a darle una lectura y tratar de sacar la información que puedan tener de ahí, ¿no? Allí, Ramiro, por ejemplo, tú hablabas de proyecciones, ¿no? Estamos viendo en pantalla justamente el cuadro que está incluido en este proyecto de ley de presupuesto. Allí, yo no sé si te acordás tú las cifras, si no te las repaso. Más o menos, sí, allí se prevé que la economía uruguaya crezca un 2,6 este año, 2,2 el año próximo, 2,4 en 2027 y 2,5 en 2028 y 2,5 igual medición en 2029. El promedio de este quinquenio es un 2,4. Allí, ¿cómo se analiza? Esto es la estimación del Ministerio de Economía y Finanzas. Difiere mucho de lo que es las estimaciones, por ejemplo, del ámbito privado, ya sea centros de estudios y también las propias estimaciones del Banco Central. Cuando uno mira un poco esa proyección, sobre todo ese número promedio del 2,4% por año, nosotros decimos que es una proyección optimista, ¿no? Es decir, entra dentro del rango del plano optimista. ¿Por qué es eso? Hay para mí 3 grandes razones para decir que es optimista. Primero, si uno mira el pasado de Uruguay, en la última década Uruguay creció al 1% al año, ¿no? Por lo tanto, estamos planeando que en estos 5 años más que se duplique la tasa de crecimiento. Parece difícil cuando no hay nada en el horizonte que uno diga, bueno, se va a empujar la inversión, el capital humano o lo que fuera. Por otro lado, el comité de expertos, que es como una parte de la regla fiscal que asesora al Ministerio de Economía, esperan un crecimiento en el próximo quinquenio promedio de 2,2%, o sea, un poquito más abajo, pero más abajo que el Ministerio de Economía y Finanzas. Y la encuesta de expectativas del Banco Central también arroja un número por abajo. Por lo tanto, hay 3 indicadores que muestran que el Ministerio de Economía y Finanzas estaría siendo optimista sobreestimando la tasa de crecimiento de la economía promedio anual. ¿Es una tasa imposible de lograr? No, para nada. Pero si uno mira la historia, si uno mira las proyecciones privadas de analistas, también dan incluso más abajo que el 2%. Nosotros en el CED estamos proyectando un crecimiento del 2,1%. Entonces, uno diría, ese 2,4 parecería ser optimista. Y esto no es menor, porque como se puede ver en pantalla, esa proyección termina afectando luego las proyecciones de recaudación que tenga el Estado, ¿no? Porque el Estado lo que puede definir de manera cierta es el gasto público. ¿Cuánto voy a gastar cada año? Chao. Ahora, ¿cómo voy a financiar ese gasto que es con impuestos? Es una proyección. Hasta que yo no vea la recaudación efectivamente, no sé cuánto es. Y uno de los componentes principales para proyectar la recaudación es cuánto va a crecer la economía. Entonces, como todos sabemos, si la economía crece menos, el Estado va a recaudar menos dinero. Entonces, si se armó un programa financiero con una tasa de crecimiento que parece elevada y en la vida real se cumple que es menos que esa, el programa financiero va a empezar a complicarse, ¿no? Entonces, en términos de crecimiento parecería ser optimista. Luego, en términos de inflación, como se puede ver también, el Ministerio está esperando una inflación de 4,5% para todo el periodo, que es una inflación baja para la historia de Uruguay. Ya desde el 2023 venimos bajando la inflación consecutivamente en Uruguay. Sin embargo, ahí hay que decir algo, que es que el presidente del Banco Central, cuando asumió y en entrevistas futuras, dijo que ahora su objetivo es 4,5, pero más adelante es un objetivo más bajo, del entorno del 3%. Bueno, parecería que el Ministerio de Economía no cree en ese objetivo de una inflación más baja del 4,5, sino que espera 4,5 para todo el periodo. Y por último, hay otro dato que es bastante relevante, que lo estuvimos viendo con el equipo, que es que el Ministerio espera un dólar bastante planchado para todo el periodo, o sea que no crezca demasiado, que vaya creciendo, pero no mucho, que vaya como máximo hasta 44 en el 2029, y si uno mide esa evolución está por debajo de la evolución de la inflación. O sea que el Ministerio de Economía espera que el tipo de cambio suba menos que la inflación. Asumiendo que los precios internacionales no se mueven mucho, el Ministerio de Economía está aceptando que va a haber una apreciación del peso, es decir, no el concepto de atraso cambiario, pero sí un desalineamiento cambiario que complica el sector exportador, como ya sabemos. Y eso está implícito en estas proyecciones que estamos viendo. Ahora, allí, por ejemplo, en este último punto es muy mencionado aquí por empresarios. Algunos lo marcan como atraso cambiario y otros, bueno, es la ley del libre mercado. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo uno se planta ante esa argumentación?
¿no? Porque Exacto. todos somos conscientes de que es un libre mercado y si en el mundo baja el dólar, ¿por qué no habría de bajar en Uruguay? ¿No? Entonces, allí, ¿cómo se contraargumenta? Exactamente. Bueno, ahí hay que decir, en primer lugar, en Uruguay tiene un sistema cambiario de flotación de la moneda. ¿Qué quiere decir eso? Que el dólar, como decís vos, fundamentalmente se define por mercado, por oferta y demanda de dólares que hay en la economía uruguaya. El Banco Central Uruguayo se reserva el derecho de intervenir en el mercado cambiario, y eso es un esquema de flotación sucia, como se dice. Sin embargo, cuando uno mira los datos, desde el 2022, si no me falla la memoria, el Banco Central no interviene en el mercado de cambios. Por lo tanto, estamos en una flotación bastante pura. Claro, ¿qué pasa? Y lo que tú decías, si es la contrapartida, esto es lo macro, el mercado, el tipo de cambio. Si yo le digo a un exportador, che, mirá que el dólar en vez de 45 va a ser 40, y obviamente su ecuación económica se complica. Sí, claramente que sí, porque él exporta en dólares, tiene costos en pesos. Obviamente que sí. Lo que yo entiendo en ese caso es que el sector exportador lo que tiene que entender es que esto, bueno, tenemos un sistema de flotación en donde hasta el momento el Banco Central no tiene un mensaje claro de intervenir, ya sea para subir o para bajar el dólar, y lo está expresando en esta ley de presupuesto. Por lo tanto, yo creo que la solución tiene que ir por el lado de empezar a buscar coberturas sobre ese tipo de cambios, ya sean seguros en el sistema financiero o lo que fuera, pero todo parecería indicar que es un dato de letra, y como tú decís, la otra pata del comportamiento del dólar es el mercado internacional. Y Uruguay, por su dimensión, nunca va a poder ir en contra de la tendencia global. Y justamente lo que se estuvo viendo en este último año y medio es un debilitamiento del dólar a nivel mundial que Uruguay lo acompañó, claramente. ¿Es sano para una economía que un banco central, tuvimos muchos años en que a diario reportábamos y nos fijábamos cuánto compraba hoy el Banco Central de dólares por muchos años, yo lo recuerdo, pero es ciertamente al final del día sano para una economía que el Banco Central intervenga, desequilibra algunas cuentas? En un esquema de flotación como es el que tiene Uruguay, que tiene muchísimas virtudes frente a un tipo de cambio fijo o administrado, no es deseable que el Banco Central esté interviniendo periódicamente en el mercado de cambios. Lo que uno desearía es que el Banco Central intervenga frente a shocks que son muy fuertes e imprevistos y que se espera que sean pasajeros. Ejemplo, pasó hace unos años, algunas empresas financieras empezaron a cambiar su composición de moneda, o sea, estaban paradas en pesos, se pasaron más a dólares, fueron al mercado a comprar dólares y como tenemos un mercado chiquito en Uruguay, el dólar se disparó fuerte. ¿Y ahí qué hizo el Banco Central? Bueno, intervino, vendió los dólares que estas empresas necesitaban y para aplacar un poco ese movimiento, ¿no? Entonces, en un esquema de flotación no sería deseable que el Banco Central estuviera interviniendo constantemente para bajar o subir el tipo de cambio, porque justamente además le quita previsibilidad al propio empresario, al productor, al exportador, lo que fuera. La tarea del Banco Central tiene que concentrarse en mantener una inflación baja y estable. Esa es la tarea que tiene que tener, y por suerte Uruguay ya hace más de 2 años que está con un Banco Central muy concentrado en esa tarea y que hemos logrado bajar la inflación de una zona de confort del entorno del 8% a una inflación que hoy está en 4,5%. Bien, clarísimo, Ramiro. Bueno, yo te invito a que vayamos a una pausa y después de la pausa y los mensajes comerciales vamos a seguir hablando de esto que hace a esta ley de presupuesto que fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas la semana pasada y que también se incluyen algunos cambios tributarios, algunos más relevantes que otros. Habrá que ver después el final de lo que hace a la aprobación de este proyecto, pero te invito a que lo destaquemos en el próximo bloque de Empresarios de Acá Ya Seguimos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren.
comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de empresarios, de acá estamos en diálogo con el economista Ramiro Correa, que es economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo CED, fue asesor en el Ministerio de Economía durante el periodo anterior de gobierno, y estamos hablando de lo que es el proyecto de ley del presupuesto. Y lo anunciamos en el bloque anterior, que hay algunos cambios allí que modifican de alguna forma el régimen tributario. Yo marqué 3, pero necesito que tú me corrijas. Lo que son cambios relevantes con respecto a tributaciones, sí, ¿no? La modificación del régimen de compras por internet, allí básicamente lo que es el impuesto TEMU. Exacto. Después lo que es la implementación de un impuesto mínimo global, que allí no menor lo hablábamos fuera de cámara y quiero hacerlo por supuesto delante, es que el gobierno prevé este impuesto, pero aún, ya está definido a nivel global, porque tiendo a pensar de que, por ejemplo, en su momento Estados Unidos manifestó, todavía no está claro, que no quería adherirse a ese impuesto mínimo, otras economías europeas, y parece ser como que si los grandes no se adhieren a este impuesto mínimo global, ¿qué nos queda? Exacto. Como vos decís, las innovaciones tributarias yo las diría que son 3. Una es el que vos decís, el que ya todo el mundo lo llama el IVA a TEMU, el impuesto TEMU. Ahí es un tema muy complejo, ¿no? O sea, TEMU en sí mismo, porque es el factor que desencadena todo esto a nivel mundial. En primer lugar hay que decir que yo no lo catalogaría como una empresa de mercado 100%. ¿Ah? Detrás de TEMU hay intervención del gobierno de China, hay subsidios, hay una política comercial clara de inundar mercados para hacerlos cautivos, ¿no? Y luego quizás empezar a subir precios o otro tipo de estrategias. Y eso es como un huracán que llega a las distintas economías, mucho más a la economía uruguaya, que es muy pequeña, y en donde lo que nosotros decimos es, el problema no es TEMU en el fondo, el problema es que TEMU muestra, revela los grandes problemas que atraviesa la pequeña y mediana empresa uruguaya. Sí. Porque si la pequeña y mediana y grande empresa uruguaya no tuviera la carga impositiva que tiene, no tuviera la regulación laboral que tiene que soportar, no tuviera los costos asociados que tiene que soportar y las limitaciones burocráticas que tiene, quizás TEMU no sería un problema tan grande. Sí, ahora sí, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero allí dos temitas. TEMU entra con un permiso a los países, sí, ¿no? Primero, exacto. Ahí se lo dimos como país. Porque en Argentina entró hace poco, pero cuando entró en Uruguay todavía no estaba en Argentina. Exacto. Por ejemplo, para hacerlo bien rioplatense el ejemplo. Y segundo, yo la verdad que no tengo ganas de que mi país tenga las condiciones que tiene China para producir, porque son nefastas para el mundo. Exacto. Digo, no es un problema de Uruguay solamente, en Ecuador, Perú, Colombia, el propio Estados Unidos puso impuestos a estas plataformas, sumado a Jane y otras chinas, porque uno no puede competir contra esos regímenes, ¿no? En donde si habrá precariedades laborales. Totalmente. Que ni sindicatos encontramos. No, por supuesto. ¿No? Lo que sí apunto es que, bueno, sí, obviamente se ve afectado el comercio local, pero ahí tenemos otros problemas, ¿no? De lo caro que también somos con respecto a otras economías, ¿no? Exactamente. Lo que tú decías es muy cierto, de que hay otra estrategia detrás que lo hace tan poderoso. Exacto. ¿No? Exactamente. Claramente estoy de acuerdo contigo en el sentido que no podemos competir a la China, digamos. O sea, el modelo, primero porque Uruguay tiene un nivel de desarrollo relativo superior de su población media y todo lo demás. Obviamente, nunca la estrategia de Uruguay debe ser ni va a ser competir por salarios bajos, por precariedad, por todo lo demás. Claramente la competencia no está por ese lado. Y como bien tú decías, distintos países han reaccionado de manera distinta a este fenómeno. Uruguay reacciona colocándole IVA a estos productos que vienen bajo el régimen de franquicias que antes no lo tenían. Por eso nosotros decimos que es un aumento de impuestos al final del día, porque si vienes con un impuesto que ya existe, que es el IVA, yo antes no pagaba IVA por esos productos y ahora sí.
Me cuesta creer que un 22% más sobre los precios irrisorios que todos conocemos de dicha plataforma frene de alguna manera el comercio. Mucho más considerando que en paralelo que se pone el IVA se aumentó la cantidad de dinero que puedes traer, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que al final del día a la empresa uruguaya este impuesto no lo va a beneficiar. Creo que el consumidor pierde, claramente, porque me podrá gustar más o menos que la gente compre en Temu, pero es una posibilidad para comprar barato y se le va a encarecer un 22%. Y el que termina ganando al final del día en el corto plazo es el Estado uruguayo, porque el Estado uruguayo se va a hacer de una recaudación que antes no tenía. En el entendido que, de vuelta, proyección personal, creo que no va a caer el consumo en Temu. Ahora con esta recarga de IVA el Estado va a estar viendo entre 60 a 70 millones de dólares en un escenario optimista de recaudación de ese dinero. Sería interesante ver qué se va a hacer con el producido de esa recaudación. Si se va a volcar a la pequeña y mediana empresa uruguaya, si de alguna manera, o simplemente va a terminar siendo más recaudación para el Estado grande que tenemos y el gasto público elevado que tenemos, ¿no? De alguna forma lo que entiendo que se trata de hacer es, decir, le ponemos un impuesto en Exacto. términos criollos para hacer un poco de justicia tributaria. El Ministerio de Economía dice, esto es una cuestión de justicia tributaria, ¿por qué todo lo demás paga IVA y esto no? Puede ser compartible o no, pero es una medida que se tomó y como tú decís, no es nuevo, no es de Uruguay, en Chile se hizo algo muy parecido, en Colombia, todo lo demás. Yo creo que es un fenómeno que hay que empezar a entender que creo yo que cada vez va a ser más fuerte y más presente. En el entendido que tenemos un mundo que se está cerrando el comercio internacional con medidas proteccionistas y todo lo demás, y que tenemos una economía como la China, que es una economía mixta, con el Estado que está ahí metido y que busca expansión comercial. Entonces, en el ideal, el deber ser, digamos, de todo esto, uno lo que le gustaría es que se desarrolle política pública para los sectores que van a ser castigados sin lugar a dudas por este tipo de fenómenos, que busquen la adecuación o la transformación incluso de estos sectores. Podría pensarse también, permito o no, ¿no? También existe esa posibilidad. Eso es libre, ¿no? Exacto. Acá se permitió. Y bueno, capaz que no se contempló. Exactamente. Y otro aspecto no menor es la propuesta de gravar con IRPF los incrementos patrimoniales de inversiones en el exterior, tanto financieras e inmobiliarias. Contanos sobre eso. Sí, eso es... ahora empieza a aplicarse el IRPF a las variaciones que yo tenga en mis activos financieros o inmuebles en el exterior, siendo yo un residente uruguayo, obviamente, ¿no? Entonces, un ejemplo bien simple, docente, digamos. Supongamos que yo tengo un departamento en Miami, que invertí en eso, lo alquilo, lo uso para renta. Las rentas que yo obtenía de ese departamento ya pagaban IRPF, pero supongamos que yo compré ese departamento en $100.000, lo tengo que vender y lo vendo en 150. Esa ganancia que yo tuve de $50.000, de que creció el precio, el valor de mi inmueble, hasta el momento no pagaba IRPF por eso. Bueno, ahora va a empezar a pagar IRPF, si no me equivoco se plantea una tasa del 12%, que bueno, se van a tener que empezar a pagar, ¿no? Y eso corre también para instrumentos financieros, acciones, depósitos o lo que fuera, todo lo que sea incremento del valor, ahora empieza a tributar IRPF que antes no lo hacía. Todavía no tenemos el detalle, hay algo en la ley de presupuesto y un articulado bastante extenso de cómo sería esto, pero también vamos a tener que esperar lo que se llama la instrumentalización de la deuda, de la ley, ¿no? O sea, una vez que la ley se aprueba, se baja, digamos, a decretos, a cuestiones concretas, ahí vamos a ver efectivamente cómo la DGI va a proceder en estos casos, ¿no? Porque tiene que haber una venta de un inmueble para que efectivamente eso suceda. No es solo por el crecimiento del valor, sino que tiene que realizarse ese valor. O sea, que lo vendí y me hice de ese dinero y ahí pago IRPF, ¿no? Entonces, con el impuesto global, el IVA Temu y esta cambio, ampliación del IRPF, se conforma la base de aumento de recaudación que espera el gobierno. Bien, en cuanto a este último aspecto, ¿no? De gravar con IRPF los incrementos patrimoniales de inversiones en el exterior, ¿puede impactar en inversionistas? Claramente puede impactar en el inversor que ya tiene inversiones en el exterior. Porque aquí ya tributa. Exactamente, aquí ya tributa. O sea, era como quizás no una vía de escape, pero era un beneficio que uno tenía si invertía en el exterior.
Obviamente que igual al país le sirve porque las rentabilidades de esas inversiones vuelven al país, entonces está bueno. Yo donde veo un posible impacto es en esta política que en paralelo tenemos de atraer inmigrantes de alto nivel económico, de altos ingresos, de patrimonios elevados para que se instalen y hagan parte de su vida en Uruguay. Uno de los beneficios que uno le ofrecía era decir, bueno, usted puede venir a Uruguay y hacerse residente de la economía uruguaya y las inversiones que tiene el extranjero, por la variación de valor, no pagan IRPF. Y ahora van a empezar a pagar. Entonces, quizás ahí alguna decisión de venir a instalarse a Uruguay o vivir parte del año acá, transformarse en residente de Uruguay, quizás empieza a frenar, ¿no? Y en un entendido de que Uruguay precisa atraer gente de alto patrimonio, de altos ingresos que se instalen en Uruguay, que vivan en Uruguay, no parecería muy consistente con esa otra lógica que el ministerio la está buscando y el ministro le dice muy fuerte, preciso que Uruguay crezca más. Sí. Bueno, ahí uno le podía entrar alguna duda por este vértice que te digo que lo estoy viendo. En términos generales, no sé cuál es tu percepción, ¿no? Pero me parece que, bueno, que quitando lo que es el impuesto mínimo global, que bueno, que está, digamos, también un poco en pañales en el mundo. Exacto. Lo que es el impuesto a Temu, y bueno, más acá, más allá, iba a ser, Exacto. y digo, bueno, podrán diferir en lo que a mí respecta, y como editorial, y creo que estamos de acuerdo, hace justicia tributaria, más allá que, bueno, que después, esperamos que ese dinero se vuelque a quizás poder compensar, ¿no?, lo que es el sistema tributario para pymes, para comercios y demás. Y bueno, y este último aspecto, pero me da la sensación como que es un presupuesto que no tiene demasiados grandes cambios por el momento, ¿no? Por ahora es una propuesta de proyecto, veremos qué sale. Exactamente, exacto. ¿No? Hay que recordar que esto es un proyecto de ley que tiene que aprobarse. Ahí hay que recordar que el gobierno tiene mayoría en la Cámara de Senadores, pero no en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, por definición va a tener que negociar. Y siempre en estas negociaciones hay cambios. De hecho, creo que la parte tributaria va a ser sensible de negociación, porque justamente ya los partidos de oposición, Partido Nacional, por lo menos lo declaró ayer, que dijo, nosotros la parte de impuestos no la vamos a votar, no la vamos a acompañar. Es esperable que el Partido Colorado siga el mismo camino. Entonces, vamos a tener que ver efectivamente qué se consolida de esto, ¿no? Cuando uno mira el presupuesto, uno dice, continúa muchas cosas de las que ya venía, ¿tá? Es un presupuesto que, como te dije, tiene supuestos optimistas, pero tampoco irreales, ni mucho menos, y que plantea un ajuste fiscal. ¿Sí? Lo que está planteando el Ministerio de Economía y Finanzas es, yo quiero bajar el déficit fiscal, que eso es hacer un ajuste fiscal, se le podrá poner el nombre que se quiera, pero es un ajuste fiscal, y el ajuste se está haciendo por el lado de los ingresos, por el lado de la recaudación. O sea, el ministro en conferencia de prensa lo que dijo es, yo voy a mantener el gasto sobre el PBI y voy a ir recaudando cada vez más para achicar ese déficit fiscal. ¿Ah? Y en paralelo, como se puede ver en pantalla, tenemos que la deuda que plantea el Ministerio de Economía va a ir subiendo. ¿Tá? O sea, hoy, en el 2024, cerramos con una deuda sobre el PBI de 58% más o menos, y el Ministerio de Economía y Finanzas planea llegar al 2029 con una relación de deuda PIB de 63%, o sea, 5 puntos más de deuda, ¿no? Entonces, digamos, iríamos a una situación fiscal de déficit más chico, pero con deuda más alta, ¿no? ¿Eso qué implica para la economía, digamos, real? Y para la economía real, ahí hay que ver cómo reaccionan las calificadoras de riesgo. O sea, si realmente compran este programa económico y toleran que la economía uruguaya vaya a mayor deuda, cuando muchas veces las calificadoras de riesgo y organismos internacionales le han dicho a Uruguay, tú tenés una macroeconomía sólida y estable, respeto a las reglas de juego, todo lo demás, pero cuando comparo tu nivel de deuda con países similares, tenés un nivel de deuda que ya es alto. Entonces, si se propone ir a más alto, hay que ver cómo reaccionan los mercados a eso. Y eso que parece muy lejano, al final del día, si la calificación de deuda se empieza a complicar o empiezan a haber dudas sobre la sostenibilidad de la deuda de Uruguay, al final del día va a implicar que el riesgo país aumente, que las tasas de interés aumenten, y esto al final del día para un empresario, para un emprendedor consumidor es, me financio más caro. No estoy diciendo que vaya a pasar, simplemente estoy diciendo, en este esquema donde se proyecta un aumento de deuda, hay que ver qué sucede con eso.
Bien, Ramiro. Bueno, vamos a seguir atentos a qué acontece, ¿no?, con este proyecto. ¿Para cuándo está previsto que se apruebe finalmente los límites? Esto tiene límites parlamentarios de 45 días en cada Cámara. Bien. ¿Sí? Y la aprobación final, o sea que estamos hablando en torno de 3 meses, ¿sí? Quizás fines de noviembre, Bien. principio de diciembre podemos tener alguna, a no ser que se empiece a dar un trato más acelerado, ¿no? Pero es más o menos lo que empieza. Y hay que recordar que este presupuesto empieza a funcionar el 2026, ¿no? Bien. O sea, se aprueba ahora, pero empieza a aplicar para el 2026. Clarísimo. El economista Ramiro Correa, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, ex asesor en el Ministerio de Economía. Muchas gracias por estos minutos aquí en Empresarios de Acá, clarísimos los conceptos, y te esperamos en otra oportunidad para, bueno, seguir estos temas que son relevantes a nivel de las empresas y, bueno, en realidad de la sociedad toda. Así que gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y un placer. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Ahora tu celular es un POS. Cobra más fácil con la app Brow a Mano Comercios. Sin costos fijos, rápido y eficiente. Cobra en tu tienda, en tu peluquería, consultorio, feria o donde sea y cuando quieras. Regístrate en eBrow y descarga la app Brow a Mano Comercios. Porque si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país. Carle Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. ¿Querés invertir en el exterior pero no sabés por dónde empezar? En Preve Inversiones te acompañamos en cada paso, con asesoría personalizada y un proceso ágil para abrir tu cuenta en Estados Unidos o Europa. Estamos regulados por el Banco Central del Uruguay, la SEC de Estados Unidos, y trabajamos con BNY Pershing, uno de los custodios más sólidos del mundo. Tus ahorros protegidos, tu futuro planificado. Preve Inversiones, tu patrimonio, nuestra prioridad. Tercer bloque de Empresarios de Acá, y lo anunciábamos en la portada, en los titulares de esta edición del programa. Recibimos con mucho gusto a Jaime Miller, que es socio director de Capital Oriental. Bienvenido, Jaime, hace mucho que quería tenerte. Muchas gracias por la invitación, Tatiana. Bueno, Jaime, la verdad que vamos a ver en pantalla un breve resumen de todo tu currículum, que es muy vasto, ¿no? Realmente muy, muy conocido aquí en nuestro país, un empresario muy conocido y con mucha expertise. Comentanos hoy Capital Oriental, en qué está enfocado, porque te conocemos también mucho desde el rol de lo que fue Sonamérica, ¿no? Correcto, sí. En Sonamérica tengo una carrera bastante amplia, de más de 17 años trabajando con el grupo. Ahora volví, de hecho, porque estoy asesorando al directorio. Así que es para mí mi casa, de alguna manera. Así que bueno, sí, cuando Sonamérica hicimos muchas cosas, en el rol de, hice Sonamérica Colombia, que es una, en conjunto con Martín Dobat, el director, hicimos un desarrollo nuevo, una exportación del modelo de negocios de Sonamérica a otro país. Entonces, ahí me tocó vivir en Colombia un par de años, así que fue una experiencia muy, muy rica. Capital Oriental, ahora acá en Uruguay, lo que hace es estructurar inversiones de impacto positivo en Uruguay. O sea, nuestro objetivo es que podamos
desarrollar oportunidades de inversión en Uruguay que además de ser rentables tengan algún impacto positivo desde otro ángulo, del ángulo ambiental y del ángulo social o de gobernanza, los factores ESG que tanto se habla. Creo que es importante que Uruguay genere oportunidades de inversión, no solamente para extranjeros, sino para uruguayos. Capaz que podemos hablar de eso un poquito más adelante, pero creemos de que hay oportunidades para hacer cosas con el capital que tienen los uruguayos. Entonces, Capital Oriental lo que busca es generar esas oportunidades y tratar de que sean vehiculizadas a través del mercado de capitales. El mercado de capitales, que los valores que nosotros, los proyectos que ofrezcamos tengan cotización pública, o sea, que puedas tú en la bolsa comprar un valor que está representado por una inversión que nosotros proponemos. Entonces, el estar en el mercado de capitales tiene varias ventajas que si quieres después podemos conversar, pero básicamente nuestro objetivo es tratar de captar el ahorro uruguayo hacia proyectos que tengan sentido, que solucionen algún problema y que sean rentables en Uruguay. Hace un par de años hablábamos de lo que es Crowder, ¿no? A través del crowdfunding, que fue pionero. Exacto. Sí, Crowder es un gran paso hacia desarrollar el mercado de capitales. Crowder es como una bolsa de valores más pequeña porque las emisiones que tú podés hacer ahí son hasta 3 millones de dólares. O sea que es una oportunidad para el ahorrista minorista que pueda colocar, comprar una ON, una obligación negociable o eventualmente en el futuro una acción que cotiza en esa bolsa que es Crowder. Crowder es una plataforma de financiamiento colectivo y creo que fue un gran paso hacia desarrollar el mercado de capitales. Creo que está muy bueno que exista Crowder. De hecho, nosotros vamos ahora a generar algún producto para que cotice en esa plataforma. ¿Se puede adelantar algo? Bueno, hay muchísimas, digamos, en general las empresas piensan de que no es para ellos la bolsa, ¿no? En general una pyme no piensa en que puede salir a la bolsa, y en realidad no es tan difícil, o sea, hay que abrir la cabeza a esa posibilidad. Entonces nosotros, nuestro rol como Capital Oriental es justamente estructurar, o sea, ayudar a la empresa a presentar su propuesta a una emisión. Entonces tú vas a Crowder y dices, voy a emitir una obligación negociable. Para hacer eso tenés que hacer un prospecto, tenés que decir qué es lo que vas a hacer con el dinero, qué interés vas a pagar, cómo van a ser las garantías. Todo eso se llama estructurar una inversión. Nosotros ayudamos a las empresas a hacer eso. Entonces, mañana, si tú mirás las emisiones que ha hecho Crowder, hay una panadería, por ejemplo, que emitió $500.000 para hacer 2 locales nuevos. Entonces, eso es una emisión regulada, porque Crowder está regulado por el Banco Central, y canaliza ahorro público a una inversión productiva, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí algunos candidatos, no puedo adelantar ahora, pero en definitiva puedo decir de que vemos a Crowder como un vehículo interesante para que la pequeña y mediana empresa pueda salir al mercado de capitales, ¿no? Y cuando salís al mercado de capitales tenés una cantidad de ventajas desde el punto de vista del inversor. El inversor por ejemplo, tiene información, que es muy importante, ¿no? Que tener información recurrente, cómo va la empresa, los balances, etcétera. Todo eso te lo da el hecho de cotizar públicamente. Tenés un mercado secundario, o sea que mañana si compraste una ON y la querés vender, hay un mercado donde tú la podés ofrecer y salir de la inversión. Tercero, hay información regular, permanente, y hay rigor, o sea, para poder emitir tuviste que pasar algún examen, digamos, desde el punto de vista del análisis de los propios Crowder que ven si está bien estructurada la inversión, y además tenés algún beneficio tributario, porque los intereses de los papeles que cotizan en la bolsa tienen un IRPF más bajo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa es la forma de que el ahorro público pueda invertir en el sector productivo. Saliendo de Crowder y yendo a la Bolsa de Valores de Montevideo, por ejemplo, el Banco Central sacó ahora un sistema nuevo que se llama emisión simplificada de valores. ¿Qué quiere decir? Que si emitís menos de 100 millones de UI, que son más o menos 15 millones de dólares, hay menos requisitos, menos burocracia para emitir, te facilitan la emisión. Con ese sistema han salido varias emisiones, entre ellas una que sacamos nosotros que se llama Sorsal, que sí, después podemos hablar de eso, de cómo emitimos una acción en ese caso. Sí, comentanos ahora, por favor. Bueno, Sorsal Inversiones Tecnológicas es una sociedad, una sociedad anónima, que emitió acciones. Entonces le invitó a los ahorristas a suscribir capital en Sorsal, y Sorsal se va a dedicar, o ya se está dedicando, a comprar
participaciones minoritarias de empresas de software uruguayas. Ajá. Como tú sabes, el software uruguayo le está yendo muy bien, tiene muy buena rentabilidad, no tiene deuda financiera y tiene, digamos, crecimiento. Y cada tanto tú ves en los diarios se vendió tal empresa, ¿no? O sea, en el mercado de fusiones y adquisiciones, software en Uruguay es de los que más transacciones genera, ¿no? Entonces, el objetivo de Sorsal es, compramos un pedacito de una empresa de software uruguaya y le pedimos un dividendo preferente, ¿no? Para Sorsal. Entonces, Sorsal, en definitiva, a lo largo del tiempo va a ir comprando, ya compramos 2, estamos por comprar la tercera, va a ir comprando participaciones minoritarias contra un dividendo mínimo. Entonces, al tú comprar acción de Sorsal, estás indirectamente invertido en el software uruguayo. Esa es la propuesta de valor de Sorsal. Entonces, Sorsal cotiza en la Bolsa de Valores de Montevideo. Tú puedes comprar mañana una acción si querés de Sorsal, vas a un corredor y le pedís que te compre una acción. Y de esa manera vas a participar en el capital de Sorsal, que a su vez Sorsal está invertido en varias empresas de tecnología uruguayas. Qué interesante, Jaime, ¿no? Y allí no menor es bueno, me vienen muchas preguntas a la mente, ¿no? Pero para seguir la línea, ¿no? De alguna forma esto es una iniciativa privada, ¿no? Que busca potenciar el mercado de capitales. Correcto. Pero a nivel general, no despega. Sí. ¿Qué pasa allí? Bueno, es el huevo y la gallina, ¿no? O sea, no despega quizás porque hay poca oferta. O sea, Sorsal es una de 4 acciones que cotizan en la Bolsa de Montevideo. O sea, si yo quiero comprar una acción en la Bolsa de Montevideo, tengo muy pocas posibilidades. Puedo comprar Gralado, que es Tres Cruces, la terminal. Puedo comprar Ariafin, que son los molinos de UTE, que tiene un proyecto de generación de energía eólica. Y puedes comprar Sorsal y alguna más, no mucho más. Entonces no hay mucha oferta. Si tú vas al mercado desarrollado, no solamente hay cientos de acciones, sino que hay índices. Tú podrías comprar un compilado de todas esas acciones, ¿no? Entonces hay poca oferta y por eso nuestro objetivo en Capital Oriental es generar más oferta, generar más emisiones. Segundo, el problema es que hay poca liquidez, o sea, no hay tantas transacciones. Entonces, a cuanto más emisiones haya y más accionistas o más inversores haya, más chances de que haya un mercado secundario fluido, ¿no? Entonces, pienso que el desafío es... se generó como un círculo vicioso en el sentido de que había poca oferta y que al haber poca oferta la gente prefiere invertir afuera, que es más fácil. Claro. Voy a la Bolsa de Nueva York y me compro lo que quiero porque hay un portafolio enorme de posibilidades. Entonces creo que el desafío nuestro es generar la oferta, generar buenos instrumentos para que la... Fíjate, mañana ponele que vos agarrás un sector cualquiera, agarrá las farmacias, ¿no? Uno podría decir, bueno, si yo lograra emitir acciones de 25 farmacias en Uruguay, y podría armar un portafolio y sería accionista de todas de 25 farmacias en Uruguay. ¿No estaría bueno eso? O sea, no hay... O sea, hay actividad económica en Uruguay que puede ir a la bolsa. Entonces, ese es un poco el objetivo nuestro, de conectar el sector productivo uruguayo con el mercado de capitales. ¿Y cómo viene la recepción allí? Bueno, bien, o sea, nosotros en la primera emisión de Sorsal nos fue muy bien por un factor muy interesante, y es de que la suscripción, nosotros levantamos $5.6 millones en la primera emisión. Con ese capital es el que estamos trabajando ahora y estamos invirtiendo en empresas de tecnología. La suscribieron más de 300 inversores. 14 corredores de bolsa participaron en la emisión, con lo cual es una emisión muy distribuida. ¿Qué quiere decir muy distribuida? Que hay gente que puso $1.000, hay gente que puso 10.000, entonces ahí hay muchos. Cuando hay muchos, hay más chances de que haya mercado secundario, que haya más compradores y vendedores. Claro. Entonces eso es un poco digamos, vimos que está bueno eso, y queremos generar más. Entonces pienso de que el estar en bolsa, tanto para el inversor como para el emisor, tiene ventajas, ¿no? El emisor puede diseñar su producto, o sea, a veces uno dice, bueno, necesito plata, voy a un banco. Está bien, puede ser una posibilidad, pero también está la posibilidad de emitir una obligación negociable. Decimos, yo diseño
vamos a suponer que tengo un proyecto que no me va a generar caja enseguida, entonces tengo que esperar un poco. Entonces, el diseño de la emisión para que solamente pague intereses durante un tiempo y recién después pague capital. Entonces, ese papel es el que ofrezco al mercado. Si el mercado lo compra, diseñé mi propio financiamiento a medida, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene ciertas ventajas respecto de ir al sistema financiero tradicional. Entonces, y muchas veces, uno tiene los friends and family, ¿no? Los amigos. Es más fácil que los amigos derivarlos a comprar en la bolsa, porque los amigos mañana quieren salir y pueden venderlo en la bolsa. Claro. Le da otra salida al inversor, ¿no? Entonces, creo que eso es importante que todos apostemos por desarrollar ese mercado. Qué interesante, Jaime, ¿no? Y allí no menor, y tú lo traías a la conversación, que la idea es atraer más inversión, ¿no?, al Uruguay, no solo local, sino también internacional, porque en estas compañías, en este sistema puede invertir cualquiera. Es un desafío atraer más inversión, manifestado no solo por autoridades de gobierno, sino también por los empresarios, ¿no?, por todo lo que eso conlleva, ¿no? Muchas necesitan, y gran parte, exoneraciones para poder ejecutarse, ¿no? Pero tú allí, ¿cómo ves ese clima, ¿no? Entre decir, bueno, necesitamos más inversión, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo está haciendo Uruguay? Perspectivas, por ejemplo, de gobierno que se manifestaron en la ley de presupuesto. Te dejo ese combo. Mira lo que te voy a decir. No necesitamos atraer inversión. Necesitamos que no se vaya. Los uruguayos generamos la suficiente ahorro, tenemos el suficiente ahorro líquido para invertir lo que necesita este gobierno ahora, por ejemplo, para cumplir con sus metas de crecimiento. Nosotros tenemos un sistema financiero bancario muy robusto, muy líquido. O sea, el sistema financiero uruguayo maneja 46 billones de dólares de ahorros, ¿no? Y de eso hay 18.000 que no están invertidos en Uruguay, ¿no? O sea, los bancos no encuentran proyectos para prestar en Uruguay. Entonces, ¿qué hacen? Mandan para afuera. Entonces, hay 18.000 millones de dólares de bancos que están depositados compran letras del Tesoro americano. 18 billones, ¿no? Después tenemos las AFAPs. Las AFAPs tienen 23.000 millones de dólares de activos bajo manejo. Tienen algunas restricciones en cuanto a qué pueden invertir, pero de lo que pueden invertir en el sector productivo, todavía les queda 5.000 millones para invertir en Uruguay. Ahí vamos 23. Y después tenés ahorros de uruguayos en el exterior, ¿no? 62.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, nosotros somos exportadores de inversión. Si vas a la cifra del Banco Central, nosotros mandamos más plata afuera, ahorro de uruguayo que va para afuera, de lo que recibimos de extranjeros. Entonces, lo que tenemos que lograr es convencer a los uruguayos que inviertan en Uruguay, antes que traer de afuera. Obviamente que venga inversión extranjera directa en la forma de empresas que se instalan y todo eso, por supuesto que siempre hay que mantenerlo. Pero tenemos en el bolsillo, como quien dice, 85 billones, ¿no?, que lo tenemos en un bolsillo y está invertido en instrumentos financieros en el exterior. ¿Por qué no podemos lograr que algo de eso venga a financiar proyectos que el Uruguay necesita? Uruguay necesita un transporte metropolitano más moderno, hay varios proyectos en la vuelta de un tren elevado, hay varias soluciones que han presentado los privados, y ahora podemos hablar del tema de la iniciativa privada. Tenemos necesidades en el tema de reconversión vos me preguntabas antes qué temas son recurrentes y no resolvemos, ¿no? Muchos de esos problemas se resuelven con inversión, con capital. Y nada mejor que los propios uruguayos que invertir en ellos. ¿Por qué no lo hacemos? Y bueno, deberíamos lograr instrumentos en el mercado de capitales que nos den tranquilidad para invertir. Y allí me mencionaba, es bueno traerlo a la conversación ahora, el tema de diferentes iniciativas, claro, ¿no? Como para poder hacerlo, y lo que tiene el rol del privado, ¿no?, en ese sentido. Exactamente. Acá hay una ley que no me acuerdo de qué gobierno fue que la sacó, que me parece excelente, que se llama la Ley de Iniciativa Privada, que lo que hace es, un privado tiene una idea de un proyecto que puede beneficiar al Uruguay en su infraestructura o en inversiones que se necesitan. Entonces crea un proyecto, se lo presenta al gobierno y el gobierno lo estudia, lo analiza y dice esto es conveniente, vamos a hacerlo, y lo licita. Y el que lo presentó tiene una ventaja en el precio por haber presentado la idea, ¿no?
Entonces, así se hicieron muchas cosas en Uruguay y creo que ese mecanismo es súper transparente porque el gobierno recibe la idea y después la abre a todo el mercado, le da una ventaja obviamente porque el que hizo todos los estudios para presentar el proyecto. Eso, combinado con mercado de capitales, el gobierno podría tener la solución armada y el capital para ejecutarlo. Entonces, así podemos hacer digamos, un nuevo sistema ferroviario en el Uruguay. O sea, Uruguay tiene, tenía una red de la época de los ingleses y están todas las vías, digamos, hay que arreglarlas, pero están los pases, digamos, para hacer todo eso. Son inversiones millonarias, pero que mejorarían muchísimo la logística del Uruguay, los costos del Uruguay. Nos quejamos mucho de los costos digamos, de transporte y del costo país, digamos, de producir y exportar. Si invertimos en infraestructura vamos a bajar esos costos. Entonces, el capital para hacer esa inversión ya lo tenemos, ya lo tienen los uruguayos. Es cuestión de armar buenas estructuras en el mercado de capitales, con control del Banco Central, con reporte periódico, con mercado secundario, para que esos proyectos se hagan. ¿Esto está en agenda? Por ejemplo, ¿tuvo posibilidad de plantearlo? Sí, sí. De hecho, he hablado ayer estuve en el Banco República, por ejemplo, ¿no? El banco tiene muchísima liquidez y le plantea una cantidad de proyectos. Obviamente que hay que buscar los mecanismos para que dentro del estatuto del banco, con los controles que tiene el Banco Central para financiar proyectos, pueda encajar. Pero en definitiva, me parece que lo más importante es que tenemos el ahorro, lo tenemos un mercado de capitales que la normativa está, hay que hacerla funcionar y es cuestión de juntar esos dos mundos. Bien, vamos a hablar en el próximo bloque de empresarios de acá, a propósito de estos temas, ¿no? Que hacía referencia fuera de cámara, pero lo vamos a hacer en referencia en la entrevista, sobre esos temas que se tratan hace muchos años y no se logran resolver. ¿Por qué? En la visión de Jaime Miller, que es socio director de Capital Oriental. Vamos a una pausa, bueno, se queda para el próximo bloque, ¿no? Por supuesto. Bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Cuarto bloque de Empresarios de Acá. Continuamos el diálogo con Jaime Miller, que es socio director de Capital Oriental. Y bueno, estamos viendo durante la nota su vasto currículum que ha tenido durante todos estos años y que seguramente seguirá incrementando, ¿no? Jaime, adelantábamos en el bloque anterior y es muy interesante su visión, bueno, tu visión, porque me pediste que te tuteara y yo, si me permiten y me lo habilitan, tuteo, sobre esos temas que se tratan desde hace años en Uruguay, quizás vinculados a los temas de negocios, empresariales, o lo que usted entienda que pueda ser el foco allí en su respuesta, y que no llegan a resolverse, y que terminamos hablando de temas que hace 30 años quizás están en la agenda del Uruguay. Correcto. Se me ocurre, el primero que me viene a la cabeza es el transporte metropolitano. O sea, hace años que venimos hablando de que tenemos un transporte metropolitano que podría mejorar. O sea, la gente, la población de Montevideo se migró mucho hacia el este, eso generó necesidades de transporte. También creció el parque automotor, o sea que hay cada vez más autos, se empezó a congestionar más el tránsito. Entonces, ese tema no lo terminamos de resolver. Nadie agarra todo por la mano y dice, vamos a hacer esto. Entonces, hoy, yo le decía anteriormente, hay proyectos que no son, pensando en los 85 billones que te digo, que te dije en el bloque pasado, el tren que están proponiendo en altura por Avenida Italia y por 8 de octubre cuesta 350 millones de dólares, ¿no? Es la mitad de la utilidad del Brow del año pasado, ¿no?
simplemente para dimensionar, no estoy diciendo que el grupo lo tenga que hacer, simplemente para dimensionar la inversión con el ahorro que tenemos los uruguayos invertidos en bancos y en el exterior. O sea que el invertir en infraestructura del transporte metropolitano uruguayo tiene un retorno clarísimo, menos accidentes, o sea, no hay que mirarlo solamente por la TIR de cuántos boletos voy a vender, sino cuántos accidentes evito, cuánto se ahorra ACE, cuánto se ahorran los sanatorios, cuánto se ahorran vidas, o sea, cuántos accidentes tenemos. Ese es otro segundo punto que no resolvemos, es la seguridad vial. Se nos mueren 400 uruguayos por año en las rutas nacionales. ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces ahí una de las cosas es, bueno, obviamente mejorar cómo damos las licencias de conducir, cómo mejoramos la infraestructura, pero también si podemos sacar riesgo. Sacando riesgo, imagínate que tuviéramos 3 líneas férreas de altísimo nivel como hay en Japón o en Europa, donde vos podés tomarte un tren y evitar estar en una carretera con autos que te pasan a 2 metros a 120 metros por hora. Esa infraestructura, esa inversión en infraestructura tiene un retorno infinito, no por los tickets que vaya a vender el tren, sino porque lo que estás evitando y lo que estás generando de ahorro de transporte y logística, ni que hablar en el medio ambiente. O sea, cuánto menos huella de carbono generás por transportante en un medio masivo de comunicación que en muchos autos, ¿no? Sí, entonces, ese es el segundo punto que no terminamos de resolver de nuestra seguridad vial. Creo que es la tercera causa de muerte en el Uruguay de menores de 45 años. Entonces, y el tercero, me parece que hablamos mucho, tengo un cuarto para hablar más adelante, pero el tercero es la basura. O sea, estamos en círculos con el tema de la basura, no solamente en Montevideo, sino la basura, me refiero al tratamiento de basura industrial, ¿no? Nosotros tenemos un cliente que hace compost, ¿no? Y el servicio que él brinda es, le toma el residuo orgánico a las industrias, ¿no? Hoy Uruguay tira esos residuos, ¿no? Y bueno, y ahí están emitiendo metano. Entonces tenemos que animarnos a habilitar plantas de compost, que son el sistema adecuado para tratar ese residuo, ¿no? Y por último, una cosa que hablamos siempre es del dólar, ¿no? Y del atraso cambiario, ¿no? Y yo creo que eso parte de un tema cultural de que no asumimos de que tenemos un país con una inflación baja, ¿no? O sea, estamos en un 4 y pico % y este gobierno lo quiere llevar a 2,5%. Entonces quiere decir que ya podemos empezar a pensar en pesos. Si yo te pregunto a vos, ¿hiciste alguna inversión en dólares últimamente? Vamos a suponer que hiciste una inversión en dólares el 1 de enero, ¿no? Sí. Invertiste y te dio 10% en estos 6 meses. Estás feliz, ¿no? Sí. 10% en 6 meses, un 20% anual, en dólares. Sos una crack, ¿no? Ahora, en esos primeros 6 meses, ese dólar en Uruguay se desvalorizó más del 10%. O sea que en pesos perdiste. Y perdiste un poquito más, porque en realidad hubo inflación 2 y pico. Entonces, la gente no piensa en pesos, en la moneda en que uno gasta. O sea, en términos de tu poder adquisitivo, de tu cuenta de luz, de tu gasto común de tu edificio, tú perdiste. Sí, pago en pesos. Pagás en pesos. Eso subió un 2,5% y tu dólar bajó 10. Por más que ganaste 10, bajó 10 en pesos, con lo cual no ganaste, ¿no? Entonces, si nosotros nos acostumbramos a ahorrar en pesos, aunque suba el dólar después, nuestra moneda está calzada con nuestros ingresos, ¿no? Entonces, si empezamos a pensar en comprar apartamentos en pesos y autos en pesos, se empieza a abandonar la discusión del dólar. Y el dólar pasa a ser, sigue siendo un problema para los exportadores, que por supuesto hay que generar mecanismos de competencia, pero no por el lado de tocar el tipo de cambio, sino por generar, por ejemplo, esas inversiones de infraestructura que bajen los costos de logística. Ese tipo de elementos son los que hacen a la base de la competitividad. Entonces, esos son los 4 temas que veo que estamos como envueltas, y muchos se solucionan con inversión y con plata que ya tenemos. Eso es lo que más quiero decir, de que plata la tenemos. Tenemos ahorros, tenemos bancos muy sólidos desde el punto de vista de capacidad de prestar, y ahorristas con capital que hoy lo tienen invertidos afuera, ¿no? Y bueno, el primer deber de nuestro es decir, invertirlo acá. Entonces, en ese sentido, me parece que lo más importante es lograr los mecanismos para que el uruguayo invierta en vehículos confiables, en el sentido de que están bien gobernados,
los negocios pueden ir bien o mal, pero por lo menos tenemos información. Cuando estás en el mercado de capitales, tenés información. Nosotros en Sorsal, cada 3 meses tenemos que publicar reportes. ¿Tá? Entonces, esa gimnasia de reportar, pero también es importante que el inversor tenga la gimnasia de pedir la información. Claro. ¿tá? Porque muchas veces se contentan de que me pagó. Con ver en la caja. Con ver la caja, me pagó. ¿tá? Entonces, como me pagó, no pasa nada. No, preguntá, pedí información, ¿cómo viene? Hay que hacer un poquito de deberes del lado del inversor. Vos tenés que ocuparte de saber de que tu inversión está dando bien. ¿Por qué? Bueno, porque acá hay un balance que dio un resultado bueno. Entonces tiene una coincidencia entre lo que me pagaron con lo que yo vi en el reporte. Y si anda mal, ¿por qué anda mal? Tengo un balance que me lo dice o tengo una explicación de un gestor que me lo viene a explicar, ¿no? Clarísimo, Jaime. Bueno, yo desde ya quiero extender una invitación para una próxima, pero no, porque son muchos los temas que puedo desarrollar contigo y es un placer escucharte. ¿Qué aprendizaje personal rescatas tú de los últimos tiempos como empresario, como ejecutor, resultor, no solo aquí, en Uruguay? Tienes conversaciones con inversores de muchísimos países del mundo, recibes aquí gente que tiene otras perspectivas, otras visiones, en fin, lo que nos quieras compartir de ese aprendizaje de los últimos tiempos que aún lo percibes allí en tu memoria. Bueno, se me ocurren dos. Uno es, como tuve la oportunidad de vivir afuera, de vivir en Colombia, pude notar la diferencia. Fui CEO de una compañía en 2 geografías distintas, en Uruguay, Zona América Uruguay, y en Zona América Colombia. Y me llamó mucho la atención las diferencias culturales. ¿Y por qué el uruguayo? ¿Cuál es la relación del uruguayo, y no solamente el colombiano, en general el mexicano, colombiano, peruano, versus el rioplatense, el uruguayo y el argentino? En general, la relación con la autoridad de esos 2 núcleos son distintas. En Uruguay, nosotros respetamos la autoridad, pero nos animamos a desafiarle. Nos consideramos iguales frente al jefe. ¿Okay? En países como México, Colombia, etcétera, el jefe tiene una posición mucho más jerárquica y mucho más, digamos, donde uno tiene que dar como, digamos, demasiado, no se animan a desafiarlo al jefe, ¿no? Entonces a mí me pasaba que en mi equipo en Colombia yo decía, bueno, ¿y ustedes qué opinan? Y ellos no se animaban a darme su opinión porque ellos pensaban que el jefe era el que tenía que decidir todo. En Uruguay es al revés, a veces les tengo así, paren, ok, está bien tu opinión, pero tenemos que decidir. Entonces, a veces en el Uruguay tenemos la ventaja de que el jefe es desafiado en el contexto de una empresa. Entonces uno es más rico porque uno puede encontrar visiones distintas, por más que uno sea el jefe y después tiene que tomar una decisión, se nutre de mucho más información. En cambio en Colombia no, en Colombia toda la responsabilidad es tuya porque vos sos el jefe y todo el mundo te hace digamos, la veña y no desafía lo que vos decís, ¿no? Entonces, en el caso de Uruguay, el defecto de eso, si se quiere, es la parálisis por análisis, es que todo el mundo opina, al final nadie decide nada. Comisiones y qué sé yo, y todo el mundo tiene que estar contento y consenso. Lo cual está muy bien, pero llega un momento que tenés que ejecutar. Entonces, ¿cómo graduás eso? Y en el caso de Colombia, está bueno del lado de la ejecución, porque yo decía, vamos para acá, y todo el mundo, sí, para acá. En cambio, o sea, desde el punto de vista uno podía rápidamente tomar una decisión, pero también tenías toda la carga de la responsabilidad en tus manos, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista de eso de desafiar al jefe, ahí me doy cuenta por qué Uruguay tiene provoca la innovación, o sea, dispara la innovación, porque todo el mundo, si desafías al jefe, se generan nuevas formas de hacer las cosas, y yo creo que ahí está la esencia del éxito de la industria del software uruguaya, por ejemplo. Entonces, en el Uruguay, una empresa de software necesita innovación, necesita generar nuevas formas de hacer las cosas, y si tiene que obedecer a un jefe, la innovación va a ser la que el jefe logre, no la que todos los demás provoquen, ¿no? Entonces, creo que esa relación con la autoridad que tenemos nosotros, los rioplatenses, diría yo, en Argentina es igual,
está bueno desde el punto de vista de la innovación, porque estás todo el tiempo, no, esto no me parece que sea así, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Entonces, de esa manera es interesante, la relación con la autoridad. Que eso fue un aprendizaje, digamos, de estos años. Qué lindo y gracias por compartirlo aquí en el programa. Jaime, te dejo la invitación para otra oportunidad Cuando porque quieras. son muchos los temas que tenemos para conversar y tu visión es muy fructífera para el programa. Así que Jaime Miller, socio director de Capital Oriental, gracias por estar aquí presente y nos vemos pronto. Hasta pronto. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy conversamos a propósito de algunos aspectos que hacen a la ley del presupuesto recientemente presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas y esos aspectos que pueden impactar de alguna forma al sector empresarial. Si bien es un proyecto de ley que va a estar y ya está en discusión en el Parlamento, es bueno tener en agenda qué se está tratando y qué se está discutiendo en los aspectos principales que hacen a cuestiones, por ejemplo, tributarias. También, por otra parte, conversamos sobre en esa pregunta de cómo atraer más inversión y de mejor calidad. Allí se abre también la posibilidad de fortalecer el mercado de capitales y en la visión, por ejemplo, de Jaime Miller, que es socio director de Capital Oriental, potenciar algunas iniciativas que promuevan el mercado de capitales podría ser de gran interés para lograrlo. Yo, por supuesto, los espero, como siempre, viernes, 21 horas, para hablar y desarrollar sobre los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.